Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. Historia de Mariquita. Nunca supe por qué nos mudábamos de casa con tanta frecuencia. Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita. A mi madre la angustiaba tenerla en su pieza. Tenerla en el comedor tampoco convenía. Dejarla en el sótano suponía molestar los sentimientos de mi padre. Y exhibirla en la sala era imposible. Las visitas nos habrían enloquecido a preguntas. Así que, invariablemente, después de pensarlo demasiado, la instalaban en nuestra habitación. Digo nuestra, porque era de todas. Con Mariquita allí, dormíamos 7. Mi papá siempre fue un hombre práctico. Había viajado mucho y conocía los camarotes. En ellos se inspiró para idear aquel sistema de literas que economizaba espacio y facilitaba que cada una durmiera en su cama. Como explico, lo importante era descubrir el lugar de Mariquita. En ocasiones quedaba debajo de una cama, otras en un rincón estratégico, pero la mayoría de las veces la localizábamos arriba del ropero. Esta situación solo nos interesaba a las 2 mayores. Las demás, aún pequeñas, no se preocupaban. Para mí disfrutar de su compañía me pareció muy divertido, pero mi hermana Carmelita vivió bajo el terror de esta existencia. Nunca entró sola a la pieza, y estoy segura de que fue Mariquita quien la sostuvo tan amarilla, pues aunque solamente la vio una ocasión, asegura que la perseguía por toda la casa. Mariquita nació primero. Fue nuestra hermana mayor. Yo la conocí cuando llevaba 10 años en el agua y me dio mucho trabajo averiguar su historia. Su pasado es corto y muy triste. Llegó una mañana con el pulso trémulo y antes de tiempo. Como nadie la esperaba, la cuna estaba fría y hubo que calentarla con botellas calientes. Trajeron mantas y cuidaron que la pieza estuviera bien cerrada. Isabel, que iba a ser su madrina de bautizo, la vio como una almendra descolorida sobre el tul de sus almohadas. La sintió tan desvalida en aquel cañón de vidrios que solo por ternura se la escondió en los brazos. Le pronosticó rizos rubios y ojos de un azul intenso, pero la niña era tan sensible y delicada que empezó a morir. Dicen que mi padre la bautizó rápidamente y que estuvo horas enteras frente a su cunita sin aceptar su muerte. Nadie pudo convencerlo de que debía enterrarla. Llevó su empeño insensato hasta esconderla en aquel pomo de chiles que yo descubrí un día en el ropero, el cual estaba protegido por un envase carmesí, de forma tan extraña que el más indiferente se sentía obligado a preguntar de qué se trataba. Recuerdo que por lo menos una vez al año, papá reponía el líquido del pomo con una nueva sustancia de su química exclusiva. Imagino que sería aguardiente con sosa cáustica. Este trabajo lo efectuaba emocionado, quizá con el pensamiento de lo bien que estaríamos sus otras hijas, en silenciosos frascos de cristal, fuera de tantos peligros como auguraba que encontraríamos en el mundo. Claro está que el secreto lo guardábamos en familia. Fueron muy raras las personas que llegaron a descubrirlo, y ninguna de estas perduró en nuestra amistad. Al principio se llenaban de estupor, luego se movían llenas de recelo. Por último, desertaban diciendo comentarios poco agradables acerca de nuestras costumbres. La exclusión fue total cuando una de mis tías contó que mi papá tenía guardado en un estuche de seda el ombligo de una de sus hijas. Era cierto. Ahora yo lo conservo. Es pequeño como un caballito de mar, y no lo tiro, porque a lo mejor me pertenece. Pasó el tiempo, crecimos todas. Mis padres ya no estaban entre nosotras, pero seguíamos cambiándonos de casa, y empezó a agravarse el problema de la situación de Mariquita. Alquilamos un señoral caserón en ruinas. Las grietas anunciaban la demolición. Para taparlas, en los cuartos distribuimos pinturas y cuadros,
sin interesarnos las conveniencias estéticas. Cuando la rajadura era larga como un túnel, la cubríamos con algún tapiz, en donde las garzas que nadaban en el punto de cruz añil hubieran podido incursionar por el hondo agujero. Si la grieta era como una cueva, le sobreponíamos un plato fino, un listón o dibujos de flores. Hubo problemas con el socavón inferior de la sala. No decidíamos si cubrirlo con un jarrón Ming, o decorarlo como oportuno nicho, o plantarle un pirograbado japonés. Un mustio corredor que se metía en los cuartos encuadraba la fuente de nuestro palacio. En la parte de atrás, donde otros hubieran puesto gallinas, hicimos un jardín a la americana, con su pasto, su pérgola verde y gran variedad de enredaderas, rosales y cuanto nos permitiera nuestro complejo residencial. La casa se veía muy alegre, pero así y todo, había duendes. En los excepcionales minutos de silencio, ocurrían derrumbes innecesarios, sorprendentes bailoteos de candiles y paredes, o inocentes quebraderos de trastos y cristales. Las primeras veces, revisamos minuciosamente los cuartos. Después nos fuimos acostumbrando, y cuando se repetían estas rarezas, no hacíamos caso. Las sirvientas inventaron que la culpable era la niña que escondíamos en el ropero, que en las noches su fantasma recorría el vecindario. Corría la voz y el compromiso de las explicaciones. Como todas éramos solteras, con bastante buena reputación, se puso el caso muy difícil. Fueron tantas las habladurías que la única decente resultó ser la niña del bote, a la que ni siquiera le levantaron calumnias. Para enterrarla se necesitaba un acta de defunción, que ningún médico quiso extender. Mientras tanto, la criatura, que llevaba 3 años sin cambio de agua, se había sentado en el fondo del frasco, definitivamente aburrida. El líquido amarillento le enturbiaba el paisaje. Decidimos enterrarla en el jardín. Señalamos su tumba con un círculo de flores y una pequeña cruz, como si se tratara de un canario. Ahora hemos vuelto a mudarnos, y no puedo olvidar el prado que encarcela su cuerpecito. Me preocupa saber si existe alguien que cuide del verde limbo donde habita, y si en las tardes todavía la arrullan las palomas. Cuando contemplo el entrañable estuche que la guardó 20 años, se me nubla el corazón de nostalgia, como el de aquellos que conservan una jaula vacía. Se me agolpan las tristezas que viví frente a su sueño. Reconstruyo mi soledad. Y descubro que esta niña ligó mi infancia a su muda compañía. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.